Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues empezamos el mes de abril con Ellas en las urnas. Muchas gracias por acompañarnos como cada lunes aquí en este programa, donde efectivamente pues lo que estamos haciendo es el análisis feminista de este proceso electoral que estamos viviendo en nuestro país. Y yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que nos acompañe cada semana en este programa, donde pues Ivonne Melgar, una periodista fantástica, está aquí con nosotras haciendo el análisis precisamente de esta coyuntura y de este momento histórico que nos toca vivir aquí en nuestro país. Ivonne, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto, querida Lucy, querida Liz, compartir un lunes más de Ellas en las urnas. Así es, y bueno, Lisbeth Ortiz Acevedo, nuestra jefa de información en CIMAC Noticias, bienvenida, ¿cómo estás, Liz? Hola, buenos días, Lucía, buenos días, Ivonne. Muchas gracias a quienes Pues, nos escuchan. Pues bueno, en esta ocasión, esta mañana, no nos va a acompañar nuestra querida Adriana Favela, quien es ex consejera del Instituto Nacional Electoral por cuestiones de trabajo, pero con nuestras dos analistas vamos a tener pues un proceso muy interesante precisamente de reflexión sobre este contexto que estamos teniendo en nuestro país en relación a este momento, digamos, de desaveniencia, por decirlo de alguna manera, entre el Instituto Nacional Electoral y la Presidencia de la República, después de este llamado, de este de esta decisión que toma el propio Consejo General del INE para que el presidente de la República evite hacer comentarios que puedan incidir precisamente en el electorado a favor de alguna de las candidatas, y ya sabemos de quién, y que el propio presidente ha calificado, ha colocado como la Santa Inquisición al Instituto Nacional Electoral, que me parece que poco contribuye a fortalecer precisamente el papel de un instituto que ha costado mucho a la ciudadanía mexicana en términos de la ciudadanización, pero yo creo que además este tipo de acciones que toma el presidente tampoco ayuda a fortalecer precisamente a esta institución que tendrá a cargo pues este proceso electoral que es enorme, que en términos del número de puestos que se van a estar, que ya se están compitiendo en este proceso electoral, pero que además, pues en todas las entidades federativas son precisamente elecciones concurrentes. Mi querida Ivonne Melgar, ¿cómo lees esto que está pasando entre el Instituto Nacional Electoral y la Presidencia de la República? muchísimas gracias, Lucía. Sí, efectivamente, un antecedente que creo que es importantísimo recordar es que todos los candados del proceso electoral con los que hoy contamos, particularmente el que evita, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, el involucramiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en proselitismo electoral, así como el del uso de los recursos y el uso de la propaganda gubernamental para fines electorales y el uso de los programas sociales con fines electorales, todo ello es producto, como tú bien lo señalabas, de una lucha social, ciudadana, de muchas décadas atrás, que involucró al Partido de la Revolución Democrática, al que perteneció durante muchos años el presidente de la República, pero sobre todo, Liz, Lucy, estos candados que hoy el presidente considera equiparables a una santa inquisición, sobre todo se afinaron, se mejoraron después de la elección de 2006, hace 18 años, cuando el entonces ex candidato presidencial del PRD, López Obrador, consideró que había habido un involucramiento excesivo del entonces presidente Vicente Fox, así lo calificó incluso el Tribunal Electoral, y ante esa realidad se hicieron estas precisiones electorales que sí o sí los consejeros del INE deben defender.
por más interpretaciones que se hagan a modo, por más afinidad partidista, ideológica, social, emocional que se tenga con el partido en el poder, hay un límite que obliga a los consejeros electorales a aplicar ese marco constitucional que es el que finalmente hoy está unificando de nueva cuenta, como en los anteriores tiempos de cuando conducía Lorenzo Córdoba este Consejo General del INE, hoy en manos de Guadalupe Tadei, aun cuando se decía que ha sido afín o proclive a la forma de gobernar del presidente o a Morena, hay una obligación que más allá de las interpretaciones personales, obliga hoy a todos los consejeros a exigirle al presidente pues que se abstenga de involucrarse, de hablar, de seguir inmiscuyéndose en este proceso. Y hay un colofón en esto que tiene que ver con los cuadernillos, con el registro que también en el Tribunal Electoral están haciendo de la forma en que las autoridades puedan violar el marco jurídico electoral, pero también ya de una interpretación por parte del Ejecutivo Federal de decir que esta aplicación de la ley del Tribunal Electoral y del INE podría derivar en un llamado golpe técnico y calificar de golpistas a las instituciones electorales. Eso ha dicho hace unos días el presidente y pues ha tenido también una respuesta de la presidenta del INE diciendo que eso no es posible. Creo que esa es un poco la situación en la que estamos, Lucy, Liz. Qué bueno que recuperas precisamente, Ivonne, estos antecedentes, porque me parece que es muy importante traer a la memoria en estos momentos actuales cómo se construye este marco legal que es el que hoy sustenta precisamente, por un lado, la obligación del Instituto Nacional Electoral de hacer valer este marco legal que tiene como propósito precisamente garantizar pues la equidad en el proceso electoral, porque en otro momento lo que miramos es cómo desde las instituciones se usaban los recursos públicos a favor del candidato del partido gobernante. Eso me parece que lo vivimos durante 70 años, lo vimos con los programas sociales, lo vimos con los quienes fungían como responsables públicos de diferentes dependencias, donde efectivamente los recursos públicos eran usados para apalancar campañas electorales, presencias públicas de candidatos y garantizar pues un juego democrático. No se garantizaba el juego democrático, sino se aparentaba un juego democrático. Entonces me parece que eso es muy importante y creo que es un enorme riesgo en este proceso, digamos, descalificar a la autoridad electoral, descalificar precisamente a quienes están dirigiendo esta instancia que es el Instituto Nacional Electoral, a las y los consejeros, por supuesto a la presidenta, a Guadalupe Tadei, porque aun cuando no tiene nombre, el calificar a esta instancia como Santa Inquisición habla también indirectamente de quienes están integrando esta institución, mi querida Lisbeth. Sí, mira, a mí me parece que esta improvisación cotidiana que hace Andrés Manuel López Obrador ahí en su tribuna, a veces hace mucho daño. Y esta descalificación contra las instituciones también genera un daño terrible. Guadalupe Tadei em, nos hablaba de asumir eh, una línea de debate correcto que sobre todo que tuvieran prudencia, sobre todo las autoridades, los poderes ante la elección que se nos viene. Me parece ya terrible el poder señalar que podría venir un golpe de estado técnico desde los tribunales, según los demócratas. Me parece que estas descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador tienen poco sentido. Eh, el atribuirse el tema de la Santa Inquisición tiene que ver incluso con un tema que la epistemología feminista lo ha retomado. Me permito ampliar un poquillo nada más. Es decir, cuando él dice, bueno,
habla sobre los comunicados de Guadalupe Tadei, dice atentamente la Santa Inquisición. Bueno, me parece desafortunado esa persecución que se tuvo en la Edad Media. También tuvo que ver con las mujeres, tenía que ver una persecución por una cuestión de fe, delitos contra la fe, y una de ellas fue el tema de mujeres, la quema de brujas. Y me permito presentar aquí El Martillo de las Brujas. El Martillo de las Brujas fue un libro para la quema de brujas. Esta no es quema de brujos, esto no tiene nada que ver con eso. Era una persecución para asesinar mujeres y este era un manual para saber cómo torturar mujeres. Y me parece que está completamente distorsionado. Simplemente se le ha pedido que acate las reglas con las mismas, el mismo orden político que a él lo llevó a ocupar hoy la presidencia. Ese mismo orden político tendría que respetarlo y eso es lo que está haciendo Guadalupe Tadei. Sin embargo, él Y, desafortunadamente habla de la Santa Inquisición. y que me parece, insisto, que esto debilita a la institución cuando habría que fortalecerla y generar la confianza de esta institución frente al proceso electoral y a la ciudadanía. Vamos a un corte de estación, no se vaya, estamos en Ellas en las Urnas, aquí en Violeta Radio. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso aquí en Violeta Radio. Recuerde que puede hacernos llegar sus comentarios al 5570605571 y también a través de las distintas redes sociales @Violeta Radio-FM si anda por X y en Facebook Violeta Radio. Y recuerde también que puede escuchar este programa a través de las distintas retransmisiones que tenemos en esa radio, en Radio Ciudadana, en el IMER y también a través de las diferentes frecuencias de Radio Mexiquense en el 105.5 de FM, en el 1080 de AM, en el 1250 de AM y en el 1600 también de AM, así que tenemos todas estas retransmisiones por si no logra escuchar completamente el programa, pues ahí están nuestros distintos espacios y gracias como siempre por sumarse a todas las estaciones que se han sumado para hacer de Ellas en las Urnas un espacio que brinde a la ciudadanía nuevas lecturas sobre este momento que estamos viviendo rumbo al proceso electoral 2024. Y decíamos en el primer bloque de este programa precisamente cómo, en estos momentos el cuestionamiento hacia el Instituto Nacional Electoral por aplicar la ley, por pedirle al presidente que se mesure, que respete los lineamientos, que no haga propaganda a favor de ninguna candidatura, lleva a esta descalificación al Instituto Nacional Electoral y a su presidencia Guadalupe Tadei. Pero a esto se suma, mi querida Ivonne, mi querida Liz, también este proceso con el logo del INE usado en la campaña de Xóchitl Gálvez y que el INE fue muy claro también de decir el logo del instituto no se usa. ¿Y por qué traigo esto también? Porque es en este mar revuelto, en este mar con oleaje tan alto que el instituto tiene que buscar caminar precisamente como la institución que garantice, que dé certeza a la ciudadanía de que su actuar es con base en la ley y no con simpatías personales de nadie, ni de la presidenta, ni de quienes forman parte del Consejo General, es decir, las y los consejeros. Y en ese camino tiene que tener mucha congruencia de así como le pide al presidente, pues por supuesto tiene que pedir a quien sea necesario que respete a la institución, mi querida Ivonne. Efectivamente, yo creo que tuvo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral una magnífica oportunidad puesta por este hierro de la campaña de Xóchitl Gálvez de, pues a la ligera presentar
unas propuestas de prototipo de posible propaganda institucional desde el INE para recordar que los programas sociales no tienen dueño, no pueden usarse partidistamente, pero ese prototipo pues fue un mal uso del logo, aun cuando haya sido solo una propuesta de buena voluntad, dice la candidata Xóchitl Gálvez. Lo cierto es que, como tú bien lo señalas, Lucy Lagunes, pues sí, es muy importante que el árbitro aplique tal cual la ley y haga sonar el silbato siempre que vea una falla. Y creo que justo en el debate que sostenía con el presidente de la República, con estos dimes y diretes sobre la Santa Inquisición y el posible golpe técnico, los consejeros electorales, fueron las consejeras las que primero lanzaron la voz de alerta, de poner medidas para que uno de las contendientes, en este caso Xóchitl Gálvez, pues se apegue al marco jurídico. No puede haber desde la buena fe ningún mal uso de lo que significa la institucionalidad del árbitro electoral, y creo que ahí pues tuvimos una muestra de cómo este árbitro pues está listo para enseñar las tarjetas amarillas y rojas cuando así lo amerite la situación. Por supuesto. Y me gustaría, Lucy, comentar esto que decía Lisbeth Ortiz, que me parece muy pertinente, de la proclividad de poder utilizar el término Santa Inquisición con la descalificación de las mujeres. Da la casualidad hoy que son 3 mujeres las que están al frente de las instituciones que están poniendo el equilibrio en el Poder Judicial. La ministra Norma Piña, la ministra presidenta Norma Piña, en el Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto, y en el INE Guadalupe Tadei. Al margen de las consideraciones personales que se puedan tener sobre las visiones políticas, en la forma en que ellas ejercen su liderazgo, son finalmente 3 mujeres, y siempre es desde nuestra normalización de la descalificación a las mujeres más sencillo atribuirles algunas etiquetas que las ponen en situación de vulnerabilidad frente a los seguidores del presidente, frente a los comentaristas afines al gobierno, e incluso a los seguidores a una militancia que podría ser la del partido en el poder. Entonces, sí me parece que este comentario que nos hacía Lisbeth Ortiz tiene mucho sentido, porque hay 3 mujeres al frente de estas instituciones. Absolutamente, 3 mujeres que han sido cuestionadas por el presidente, hay que recordarlo, desde que fueron nombradas. Es decir, bueno, Norma Piña, no olvidemos que le hicieron este acto violento, terrible, fuera precisamente de las instalaciones, con ataúdes que vinieron desde Veracruz y que pareciera ser que no tuvo repercusiones para precisamente pues quienes promovieron este tipo de acciones, que ese es el discurso de odio. Que ese es el discurso de odio que enrarece la posibilidad de diálogo que necesitamos para debatir las posturas distintas, las visiones diferentes, y colocar, como bien lo señala Liz, como tú lo has recuperado, Ivonne, a la Santa Inquisición como el símil de estas autoridades que lo que están haciendo es, a ver, aquí hay un marco legal, aquí dice esto, y usted está precisamente fuera de la ley. Entonces lo que le pedimos es: apéguese a la ley, respete la ley. Para eso son las instituciones, para que cumplan la ley. Y de eso la ciudadanía ha estado exigiendo una y otra vez precisamente pues el papel de las autoridades, y en este caso del Instituto Nacional, pero seguramente tendremos esta discusión en el Tribunal Electoral si hay alguna imputación que pudiera hacerse por la decisión del instituto que llegara al tribunal, y volveremos a tener la discusión. Pero además esto se da en el marco, en las vísperas ya del primer debate presidencial de las candidatas y el candidato que tendremos el próximo fin de semana, mi querida Liz.
Sí, a mí me gusta, la verdad, me gusta mucho cómo se evidencia Andrés Manuel López Obrador, porque le genera escozor las mujeres en el poder. Se nota, se mira, no le gusta esta, él prefiere, como lo hemos dicho, la docilidad de las mujeres en función de los deseos de presidencia. Y cuando eso no sucede, arremete muy fuerte. Y yo recuerdo que cuando llegó Guadalupe Tadei decía, este será una nueva etapa y no será lo que fue el INE de Lorenzo Córdoba. Y hoy de nueva cuenta es pues una conservadora que atenta contra sus derechos. Entonces, esta parte de Andrés Manuel me parece que lo vulnera demasiado al presidente, lo deja en evidencia, sobre todo de este machismo que lo hemos venido documentando, que, que así es, frente a las mujeres en el poder que no son dóciles, no le gustan. No le gusta la autonomía de las mujeres. Que tengan un pensamiento propio, que lo defiendan y que ese pensamiento propio no coincida con su visión, bueno, eso ya le complica aún más, ¿verdad, mi querida Ivonne? Definitivamente creo que lo dijo, ya lo ha dicho en entrevistas, lo dice en su libro Rosario de México, Rosario Robles, ella que fue víctima de un enfrentamiento que escaló al grado del encarcelamiento, desde mi punto de vista como una presa política, eh, pues ha hecho la reflexión de que finalmente sí está muy satisfecho el Ejecutivo Federal con liderazgos femeninos que no le refutan públicamente, como pudo haber sido en su momento Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, ahora Luisa María Alcalde, la propia Rosa Isela eh, Rodríguez, que son mujeres muy capaces, sin duda alguna, pero por el liderazgo que ha ejercido el presidente López Obrador, pues no deliberan abiertamente con él. Y creo que este punto, ahí me permito hacer un comentario agregado, Lucía, Lisbeth, creo que yo felicito mucho la postura de valentía que ha tomado Mónica Soto, que a diferencia de la ministra Norma Piña y la consejera Guadalupe Tadei, sí ha salido a medios y sí ha salido a eventos a debatir públicamente sin tenerle miedo a la tribuna, porque lo que pasa es que como el presidente llena la conversación pública todos los días con la mañanera, pues hay un cierto temor y me parece muy claro que la estrategia, por ejemplo, de la ministra Norma Piña es yo voy a deliberar con mis sentencias y lo voy a hacer en la sala superior. Es una buena ruta, pero creo que es para mí, desde mi punto de vista, más valiente todavía una Mónica Soto que dice, no le temo, voy con los comunicadores, voy a los espacios, hago eventos, doy discursos y está dando el debate público que finalmente creo abona también en lo que vamos a tener el próximo domingo, ¿no? Debatir y escuchar. Absolutamente, escuchar las propuestas que tengan en torno a la idea de país que están construyendo o que quieren construir, es decir, que construyen en su cabeza y que luego pues llevarán, si es que el voto ciudadano les concede ese privilegio, a dirigir esta nación que no es sencilla, que no es sencilla porque retos tiene mucho. Vamos a un corte de estación y volvemos con ellas en las urnas para hablar precisamente de este debate presidencial que tendremos el próximo fin de semana. No se vaya. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos aquí de regreso en Violeta Radio, en Ellas en las Urnas y a través de nuestras distintas repeticiones. Muchísimas gracias. Recuerde, si nos quiere hacer algún comentario, 55 60 60 55 71 y también nos puede hacer comentarios a través de las distintas redes sociales en las cuales nos puede encontrar a través de @Violeta Radio_FM en X, en lo que era Twitter, y Violeta Radio en Facebook nos puede encontrar precisamente para hacer estos comentarios. Y bueno, pues estamos ya a días de que se lleve a cabo el primer
el primer debate de las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, precisamente para poder ir construyendo esta visión ciudadana de cuál es la propuesta de país. Frente a este país que, caray, la verdad es que cuesta a veces trabajo, lo ocurrido en Guerrero nos aprieta el corazón y nos vuelve a colocar las deudas tan fuertes que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, garantizar a las niñas, a las mujeres en general, una vida libre de violencia, me parece que es uno de los enormes temas que tenemos pendiente y que lo decíamos cuando arrancamos precisamente Ellas en las Urnas. Es uno de los temas que tanto las entonces corcholatas de su momento tenían que sí o sí abordar, porque no se puede tapar el ojo con un dedo. Y me parece que este es el contexto, ya veíamos en los primeros bloques, este dilema, esta arremetida contra el Instituto Nacional Electoral, pero también lo ocurrido en Guerrero, entre otras cosas, me parece que van colocando al primer debate con temas muy fuertes que tendrían que responder a la ciudadanía frente a este tipo de hechos, mi querida Lisbeth Ortiz. Sí, teníamos que tocarlo el tema. Me parece que esta sacudida que nos dio el caso de Camila en Guerrero eh, sienta las bases para este próximo debate. ¿Dónde van a poner las candidatas em, a las mujeres y a las niñas en este país? Porque eh, qui- quiero recordar, casualmente me llegó de estos recuerdos que te llegan en redes sociales. Y recuerdo en ese momento, cuando estaba sucediendo el tema de Camila en Guerrero, me llegó el recuerdo desafortunado del caso de Wendy, una niña desaparecida en el Estado de México y donde sus compañeras la cargan el féretro, el ataúd son ellas y no permiten a otra persona, solo ellas, las niñas, cargan a su amiga, cargan el féretro de Wendy y estaban empatándose los dos casos, ese aniversario y el caso de Camila. Me parece que, o sea, en un año no solamente no hemos modificado nada como Estado, como país, sino que seguimos omitiendo acciones que permitan la erradicación y sobre todo a las niñas en este país encontrar garantías de no repetición. Y eso creo que será punto clave en el próximo debate para escuchar a las candidatas. Además, a ver, veamos, decía Ivonne hace un momento, es decir, las mujeres en el poder. Guerrero, un estado gobernado por Evelyn Salgado, con enormes cuestionamientos de cómo llegó. Bueno, Félix Salgado Macedonio, digamos, es un caso que empuja la 3 de 3, es decir, el razonamiento de por qué tenemos que cambiar la ética política, cómo no pueden llegar hombres violentos a gobernar, por supuesto. Me parece que Félix Salgado colocó ahí. Bueno, llega su hija, Evelyn Salgado, a una entidad que tiene muchos retos, pobreza, Otis, la criminalidad a todo lo que da. Entonces me parece que también es parte del lugar que las mujeres ocupan en entidades tan complejas como es Guerrero, pero en países tan complejos como es México. Es un doble rasero para ellas, pero también son contextos muy complicados que digamos, les reta a tener que salir pronto y bien, mi querida Ivonne. Y eso yo creo que es una gran oportunidad del debate, el debate próximo. A mí me ha parecido fantástico cómo los consejeros, las consejeras están inmiscuidos, trabajando en serio, buscando nuevos formatos. Siempre van a quedar a deber los formatos de debates porque pues no hay un formato ideal. Pero recordemos, y esto creo que es muy relevante, no se trata de un debate
de un medio de comunicación. Se trata de un debate con periodistas, sí, que tienen su autonomía, tienen su independencia intelectual y hay que respetar cómo piensan, pero que finalmente están moderando una discusión convocada por el árbitro. Y el árbitro tiene que respetar a todos los ciudadanos a los que debe constitucionalmente garantizar que está representando nuestros derechos y va a contar los votos. Entonces, creo que hoy tenemos una gran oportunidad porque se está formulando un esquema de debate sustentado en opiniones, en preguntas, en dudas de los ciudadanos. Hay una nueva forma de organizarlo. Yo confío mucho en que nos va a sorprender, en que nos va a dar la posibilidad de que las candidatas y el candidato, Álvarez Maínez, Gálvez y Sheinbaum, por supuesto que contrasten. De eso se trata una campaña. Tampoco nos espantamos, pero ojalá sean capaces sobre todo de hablar de la profundidad que significa cómo van a resolver una situación de mucho conflicto, de mucho ruido y donde es importante, creo, sí o sí, sumar, construir, reparar el tejido de este tejido del diálogo que está roto, qué tanto pueden escuchar, qué tanto pueden deliberar, qué tanto pueden atender, ¿no? Y particularmente las dos mujeres que son las que tienen más posibilidades de triunfar y que son las que por el momento están compitiendo por la presidencia de la República, que sean capaces también de dar luces de otro liderazgo. Ya tocaremos el tema de la violencia femenina. Hay una caricaturización verdaderamente ofensiva de ambas como luchadoras que se están enfrentando y tienen la gran oportunidad de ser firmes, pero sensibles en el debate y al mismo tiempo dar señales de que ellas pueden construir otro tipo de conducción de país. Absolutamente, esto me parece muy importante que recuperas estas preguntas ciudadanas que están haciendo llegar al INE, porque también me parece que va a contrastar qué está pidiendo la ciudadanía, qué están pensando los equipos, las propias candidatas del país, qué tanto este diálogo con la ciudadanía se está dando para poder, como termómetro, precisamente equilibrar y mirar las diferentes necesidades que se están planteando. Es decir, hay temas que se han ido colocando, lo hemos ido mirando, algunas están ya en las redes sociales. Mucho tiene que ver con derechos humanos, mucho tiene que ver, por supuesto, que son temas a los cuales no les han entrado tanto ninguna de las candidaturas, no han tocado temas nodales que tienen que ver con desapariciones, que tienen que ver con violencia hacia periodistas, hacia personas defensoras de derechos humanos, violencia contra las mujeres, es decir, las violencias que son producto precisamente de estas desigualdades de género, desigualdades sociales, desigualdades económicas, culturales, etcétera, que este país sigue enfrentando. Me parece que ahí hay temas nodales que están colocados y que creo que tendrán que ser sensibles, como dice Ivonne, para al menos no responder en términos de programa de gobierno, pero sí fijar posturas frente a estas demandas ciudadanas. Veremos cuáles son las que se eligen, porque obviamente no todas van a estar colocadas. Veremos qué tanto han llegado. Creo que será interesante que el Instituto Nacional Electoral nos diga cuántas preguntas llegaron, qué temas, de dónde, etcétera, para poder enmarcar precisamente esta lectura que se está haciendo y qué tanto la ciudadanía está colocándose. Eso me parece que son parte de los retos que este primer debate tiene en términos de los nuevos formatos. No solamente es el tiempo, sin lugar a dudas, el equilibrio, la equidad en esta contienda, sino este diálogo que por primera vez va a ocurrir entre la ciudadanía a través de estas preguntas que se están haciendo y quienes están compitiendo por la dirección de este país. Mi querida Liz, 2 minutos
antes de irnos al corte de uno me están diciendo aquí en la producción, casi como hola y adiós. Bueno, me lo reservo para cuando volvamos, pero me parece que es para mí una esperanza el que nos comuniquen dos mujeres con tanto poder para la próxima semana, bueno, esta semana más bien, y quisiera saber que ellas puedan comunicar de forma diferente. Para mí es una esperanza y ojalá puedan salir de la oleada de descalificaciones. Que yo creo que ambas en este proceso han cuidado mucho. Yo creo que sería muy fácil tirar lodo y han buscado no hacerlo, con todas las diferencias que una y otra tienen, por supuesto, pero me parece que han sido cuidadosas entre ellas mismas, no así, como bien lo señala Ivonne, las caricaturas, que de verdad me parece que hay que hacer una enorme reflexión con quienes hacen las caricaturas de la misoginia que está colocada en los dibujos. De verdad, no podemos seguir tratando a las mujeres candidatas con estas acciones tan denigrantes, yo diría. Vamos a un corte de estación, no se vayan, volvemos a Ellas en las Urnas aquí en Violeta Radio. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos aquí de regreso súper rápido en Ellas en las Urnas, aquí en Violeta Radio, 106.1 de FM. Y yo no veía porque no traía los lentes, pero ya me los puse. Recuerde, 55 60 60 55 71. Son los números de cabina donde usted nos puede hacer llegar sus comentarios, precisamente a los temas que estamos tocando. ¿Qué espera usted en este próximo debate presidencial? ¿Qué les gustaría? ¿Qué temas le importan? Me parece que también esta es una vía para ir colocando estos temas en la ciudadanía y a través de los medios. Te decía, Liz, este próximo proceso, pues el domingo próximo tendremos este primer debate entre las dos candidatas y el candidato Maínez con Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Me parece que algo que cerrábamos precisamente el bloque es lo cuidadosas que han sido ellas dos. Los cuidadosas que han sido para disentir sin ofender, disentir sin descalificarse unas a las otras, porque tal vez, me parece, se esperaba mucho este tipo de competencia, de descalificaciones, de enfrentar a dos mujeres en esta lógica misógina de las mujeres peleando entre ellas. Y lo que han colocado las dos candidatas, me parece, es en el centro sus propuestas y sus diferencias de país y de política. ¿Qué tipo de política, qué tipo de país están mirando? ¿Dónde están colocando ellas el debate, mi querida Liz? Tienes en silencio tu micrófono, querida. Perdón, hace unos días el INE nos hablaba de que se habían podido recabar más de 24,000 preguntas. 24,000 preguntas ciudadanas, y en estos días tendrá que entregar Signalab, bueno, a través de la metodología, 108 preguntas. De esas 24,000, elegir solamente 108, esas son las que van a entregar para el debate. A mí me gustaría mucho que dentro de esas 108 hubiera estas propuestas de las que has hablado. Me parece que no le han entrado a los temas espinosos. Me parece que ellas dos para mí han sido eso, o sea, una esperanza de poder comunicar distinto, que las mujeres no somos las enemigas de nosotras mismas, que podemos hacer propuestas con sentido y que podemos ir más allá de eso, de tirar lodo, como bien lo decías. A mí me gustaría mucho ver eso, a diferencia de lo que no vimos en el debate de la Ciudad de México. Sí me gustaría que lo pudiéramos ver aquí, que hay una oportunidad maravillosa para escuchar ante la crisis humanitaria que vive el país, poder escuchar las propuestas, no solamente del qué, porque sabemos qué es lo que necesitamos y queremos, sino cómo poder lograrlo. Y a partir de eso me gustaría mucho escuchar los cómo con ellas el próximo fin de semana. Mi querida Ivonne Melgar, ya lo decías, digamos,
hay un encuadre de este debate, por supuesto. Entonces, me parece que esta es una gran oportunidad también de colocar la mirada en las propuestas precisamente de las candidatas y cómo piensan hacerlo, sin lugar a dudas, como lo decía Lisbeth. Yo coincido contigo en que ambas han sido dentro de todo cuidadosas para no ofenderse, Lucía, y que creo que han centrado hoy el debate en continuidad o no, digamos. Y sí, coincido con Lisbeth Ortiz, que no han sido profundas todavía, pero digamos que ahorita es segundo piso de la autoproclamada transformación o el país no va bien y perdamos el miedo, no. Pero finalmente es un contraste de una elección que, en resumidas cuentas, por el protagonismo del presidente, liderazgo social y político tan fuerte de un personaje que no teníamos en décadas, pues se convierte en una elección plebiscitaria, que continúe la heredera del llamado legado del presidente o no. Ahí, sin embargo, yo veo atisbos de intentos de cada una de hacer su propio camino. Xóchitl llega, aun cuando no había sido afín a las cúpulas partidistas, llega por estos partidos, que ya está casi la coincidencia en varios análisis, son un lastre para ella, aun cuando ella pueda ser una candidata ciudadana, que creo que ha intentado a su manera, como ha podido, sacudírselos y salir por encima de los partidos a seguir dando la batalla como una candidata firme que no le tiene miedo a un gobierno encabezado por un hombre que en los últimos 6 años fue incluso capaz de dejar en el camino a 2 grandes lobos de mar como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Entonces creo que esa es la ventaja de Xóchitl, ¿no? Y Claudia Sheinbaum, aun cuando no lo dice, y hay un golpeteo interno que me parece terrible de los voceros afines a Palacio Nacional, de las apuestas que Claudia hace. Lo hubo contra la apuesta que ella tenía por Omar García Harfuch, lo hubo ahora, lo está viendo ahora por el Partido Verde, en el que ella refugia a García Harfuch y se proyecta como ambientalista, lo hay en contra de los fichajes que ha hecho de la oposición y le están pegando por los intentos de deslindarse del presidente. Me llamó mucho la atención todo el escándalo que generó el spot de Friends, que es evidente, le está hablando Claudia Sheinbaum a la clase media, es muy obvia en dónde le está faltando el voto, ¿no? Ella quiere ese camino de matiz y se ve que el radicalismo de su partido la jala, no, sigue por el lado rudo del presidente, pero ahí se ve que ambas están tratando de luchar por proyectar esos liderazgos diferentes. Y me quiero referir a la caricaturización de un spot que vi en TikTok, pero bueno, lo dejo para después, porque creo que frente a este esfuerzo tan descomunal que ellas hacen, la caricatura es la que al final está pretendiendo imponernos la ridiculización de ambas. Y qué bueno que recuperas esta parte. Lo decíamos en algún momento, muy al inicio del programa, como, digamos, para Xóchitl, los partidos efectivamente se volvían una piedra atada al cuello. O sea, para ella es nadar triple, porque hay que cargarlos y no son precisamente las boyas que les ayuda a salir, digamos, al exterior. Y por el otro lado, Claudia Sheinbaum, que eso, en el primer momento se esperaba que fuera dócil, que se dijo que no sería más que eso, el títere, el muñeco del ventrílocuo, etcétera, etcétera. En medida que su campaña va avanzando, y lo decíamos hace 8 días, ella tiene, por supuesto, que ir marcándose ella misma, su liderazgo, su pensamiento, y por supuesto que a los señores de los partidos, tanto para Xóchitl como para Claudia, no les gusta. Como no le gusta al presidente que las mujeres tengan autonomía, a los hombres de los partidos tampoco. Por supuesto que no, ellos quieren las mujeres que digan, sí señor,
¿Cómo no? Y si ahora me tengo que poner azul, me pongo azul. Y si al rato me tengo que poner tricolor, me pongo tricolor. Y lo que ha hecho, ya no lo contará en su momento, en algún momento, Xóchitl, es cómo tener que lidiar para ser ella misma, para colocarse y no traer todo este tiempo, porque este jaloneo lo tuvo muy al principio, ¿no? Del azul, del tricolor, del amarillo negro, etcétera, etcétera, que no le estaban dejando finalmente caminar el camino. Y ha tenido que ir subiendo, bajando, moderando, en fin, construyendo. Y me parece que Claudia Sheinbaum está en ese mismo tono. Ya no queda de otra. Son las candidatas. Ya no tienen que negociar a ver si les dan la boleta o no. Son. Y están asumiendo que son. Ahí están. Sí. Me parece que sí, somos las candidatas y las candidatas mandan. En otro momento tendría clarísimo todo el mundo que es así. Y ellas han tenido que ganar esa investidura de ser las candidatas y que son ellas las que dirigen hacia dónde. Podrán escuchar recomendaciones, pero las que se están jugando todo son ellas. Tenemos 3 minutos para cerrar una conclusión, Liz. 1 minuto tú, 1 minuto Ivonne, para que vayamos cerrando este programa que seguramente dentro de 8 días estará buenísimo ya con los resultados del debate. Lisbeth Ortiz. Nada, pues me gustaría mucho ver más moneras en los periódicos y abrir el espacio para ellas. Me gustaría mucho saber cómo ellas miran desde otra perspectiva, porque a pesar de que el periodismo ha sido satírico, político en este género, en la caricatura, me gustaría mucho que se abriera también el espacio para mujeres y desde luego me encantaría más a mujeres feministas por ahí. Sería buenísimo. Ivonne Melgar. Sí, me quedo con la figura que vi de este video súper grotesco. Está Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez peleando en un ring. Claudia Sheinbaum es la técnica, Xóchitl es la ruda, la ponen como una verdadera, así con mucha obesidad. Abajo está el presidente López Obrador aplaudiendo y echándole porras a Claudia. Y finalmente las dos son caricaturizadas en su peor manera, ¿no? Una como verdaderamente grotesca y la otra como alguien que sigue los pasos de su instructor, que es el presidente. Ojalá que el próximo lunes podamos estar compartiendo el análisis de un debate que desmienta esta caricaturización misógina y machista de dos aspirantes a la presidencia de la República que tienen su propia historia y por supuesto están con mucha dificultad, pero empeñadas en forjar su propio liderazgo. Y que eso sin lugar a dudas, mirar a dos mujeres en el debate me parece que simbólicamente nos abre precisamente camino del lugar que tenemos que tener las mujeres en el mundo, sin lugar a dudas. Y bueno, los retos estarán ahí y los estaremos analizando el próximo lunes aquí en Ellas en las Urnas y esperemos que nuestra querida Adriana Favela esté con nosotras precisamente. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos este lunes 1 de abril. Recuerde que nos veremos la próxima semana. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Gracias por acompañarnos y gracias a la producción a cargo de Lucero Zamora y Saraí Nicanor por precisamente hacer que esto funcione y gracias a Marlene Galván por el trabajo en las cápsulas que escuchamos y la selección musical. Hasta el próximo lunes. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.